A continuación vamos a resolver el siguiente circuito RL. Nos piden calcular la I total para una T mayor a 0. Tenemos dos resistencias, tenemos dos fuentes de voltaje y tenemos un condensador. Muy bien, recordando la teoría, nos dicen que para resolver este tipo de circuitos vamos a tener dos ecuaciones diferenciales, una respuesta natural y una respuesta forzada. Estas dos respuestas, al sumarlas, nos van a dar la respuesta total, que es una ecuación de la siguiente manera: b infinita más b0 o b inicial menos b infinita a la e por t menos tau. Muy bien, entonces, para encontrar la I total, vamos a necesitar una fórmula que dice que la I total va a ser igual a la capacitancia por la derivada del voltaje sobre el tiempo. Así que debemos encontrar este dB. Bueno, este B, ¿no? Este B lo tenemos que encontrar por medio de esta ecuación, y para encontrar esta ecuación tenemos que encontrar tanto B infinita, B0 como tau. Vamos a empezar con B0. B0, la teoría nos dice que cuando tenemos un circuito en B0 con capacitancia, este voltaje va a ser igual al voltaje en un instante antes de ese tiempo cero, tanto como un voltaje después de ese tiempo cero, cuando es demasiado corto, ya que la teoría dice que no es instantáneo el cambio de voltaje, sino que lleva tiempo. Entonces, analizar un tiempo después como un tiempo antes, como el tiempo cero, es lo mismo. Bien, vamos a empezar entonces. Vamos a el tiempo cero, nos dice que el circuito se pasa hacia acá, ¿no? Se pasa hacia B. Por lo tanto, vamos a poner el circuito antes de este tiempo B como si estuviera conectado así, como si siguiera de esta manera. Vamos a redibujar el circuito. Vamos a ponerlo así. Y vamos a hacer un corto donde está la capacitancia. Ese corto va a ser nuestro voltaje B0. Muy bien, ya tenemos el circuito, ¿no? Entonces, en este circuito hay que encontrar este voltaje. Este voltaje, como está en paralelo con esta resistencia, si encontramos el voltaje en esta resistencia, es este mismo voltaje que está acá. Vamos a continuar entonces. Vamos a utilizar el método de mallas. Vamos a proponer una corriente en sentido de las manecillas del reloj. Esa corriente va a pasar así para acá, o sea, de la siguiente manera. Entonces vamos a decir que la ley de corriente, la ley de voltaje de Kirchhoff nos dice que la suma de los voltajes en un camino cerrado debe ser igual a 0. Por lo tanto, el voltaje en estos tres puntos, este y este, al sumarlos deben de dar 0. Vamos a decir que nuestra corriente I. Entonces, empezamos de aquí para acá. Vamos a decirle que menos 60 más 6i más 3i es igual a 0. 9i es igual a 60. I es igual a 60 sobre 9. Esto nos da igual a 20 tercios. I es igual a 20 tercios. Muy bien. A estos 20 tercios entonces es la I. Como necesitamos el voltaje en esta resistencia, hay que utilizar la fórmula de ley de Ohm, que dice que voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces 3 por 3 se anulan y el voltaje sería igual a 20. Nuestro B0 entonces sería igual a 20. Ahora hay que encontrar el B infinito. B infinito lo vamos a sacar cuando ya el switch se haya pasado hacia acá. Entonces vamos a redibujar el circuito de la misma manera. Vamos a dejar ese espacio del capacitor en corto. Y nos quedaría un circuito de la siguiente manera, ¿no? Este circuito es prácticamente idéntico a este. Tenemos una fuente de voltaje, dos resistencias, están en paralelo. Entonces, si nosotros sacamos
el voltaje de esta resistencia va a ser igual a este voltaje que está aquí, el voltaje Thevenin. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a utilizar la malla, vamos a decir una corriente I, sentido a las manecillas del reloj. La suma de los voltajes en un camino cerrado deben de ser igual a 0. Empezamos con menos 24, más 6i, más 3i, es igual a 0. 9i es igual a 24. Y es igual a 24 novenos. 24 entre 9, 8 tercios. Y es igual a 8 tercios. Muy bien. Entonces, como decíamos que ocupamos voltaje, multiplicamos voltaje es igual a la intensidad por la resistencia vale 3, se anulan, esto es igual a 8 volts. Entonces, nuestro V infinito es igual a 8. Nuestro V0 es igual a 20. Ahora falta encontrar tau. Tau es igual a la resistencia equivalente por la capacitancia, nos dice. La capacitancia es igual a 2. La resistencia equivalente es igual a la resistencia que hay de aquí a aquí. O sea, en estas dos resistencias. La resistencia en este circuito que está abierto, ¿no? Una resistencia equivalente de Thevenin. Entonces, estas dos resistencias están en paralelo. Hay que sacar un divisor de voltaje. Diríamos 6 por 3 entre 6 más 3. Esto es igual a 6 por 3, 18, 9, esto es igual a 2. Ok, con esta ya tenemos la resistencia equivalente, serían 2 por 2 igual a 4. Entonces nuestro tau sería igual a 4. Entonces tendríamos la siguiente ecuación. Tendríamos que la V total va a ser igual, V infinito es igual a 8, más 20 menos 8 por E a la menos T sobre 4. Esto es igual a 8 más 12E a la menos T sobre 4. Y con esto es el voltaje total. Vamos a sacar la derivada de esto. Derivada de una constante 0. La derivada del voltaje sobre tiempo. 8 es 0. La derivada de 12, esto lo sacamos para afuera. Vamos a decir la derivada de E a la menos T sobre 4, E a la U, es igual a E a la U por du, derivada de menos un cuarto, sacamos el un cuarto, es igual a 1 por menos un cuarto. Esto es igual a menos 12 entre 4 es 3, menos 3, E a la menos 3 sobre 4. Ok. La derivada sería menos 3e a la menos t sobre 4. Entonces, multiplicamos esto por el c. Esto sería menos 3e a la menos t sobre 4 por 2. Esto es igual a menos 6e a la menos 3 sobre 4. Y esta sería la intensidad total. Bueno, la intensidad por el tiempo, ¿no? Nuestra ecuación sería menos 6e a la menos t sobre 4. Y con esto ya tendríamos lo que son las ecuaciones.